Apláudele fuerte a Jesús. Apláudele bien fuerte, así, pero bien, bien fuerte. Bien fuerte, así, bien fuerte. Bien fuerte, así que se escuche en el cielo. Estamos creyendo por lo que viene. Apláudele fuerte y sé que nuestro país va a ser tomado por Jesucristo. Apláudele fuerte, fuerte, fuerte a Jesús. Bien fuerte. Bendecimos este tiempo. Y te voy a pedir que puedas darle otro aplauso a nuestros queridos pastores por ser hombres de fe, un matrimonio de fe. Apláudeles fuerte a nuestros queridos pastores. Apláudeles fuerte, todo nuestro cariño a ellos. Y como decía el pastor Miguel, con mucho respeto, decía el pastor, nunca hemos buscado una cobertura, dar cobertura. El Señor está moviendo los corazones porque creemos de lo que Dios va a hacer en nuestro país. Amén. Dale el último aplauso a Jesús. Bien fuerte, así, bien fuerte. Fuerte. Gracias al Señor. Te voy a invitar a que tomes asiento. Dile a la persona que está a tu lado, es bueno recordar. Vamos, dile, es bueno recordar. Y en esta mañana quiero compartir un tema que tiene que ver con la vida de Moisés. Vamos a recordar algunas cosas que pasaron en la vida de este hombre y que estoy seguro se relacionan en la actualidad con la vida de la iglesia. Para quienes nos ven también por la pantalla, les mandamos un abrazo y un saludo. Este aplauso es para ustedes. Este aplauso es para ustedes. Hoy la iglesia es presencial y virtual. Este aplauso es para quienes nos ven por las pantallas. Éxodo 3, capítulo 3, verso 1 en la traducción lenguaje actual. Te voy a pedir que puedas acompañarme con tu Biblia. Y dice aquí, en la traducción lenguaje actual, Éxodo 3:1, dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Medián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Horeb. Allí Dios se apareció, di conmigo, se apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que ese arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole: yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no se conocen, que no me conocen, perdón. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto. Dile a la persona que está a tu lado: prepárate. Dice aquí: para que saques de este país a mi pueblo. Verso 11. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle: voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en ese mismo lugar. Verso 13. Moisés respondió: pero si voy y les digo a los israelitas: nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme: a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó: diles que yo soy el Dios eterno. Ojo con esta palabra. Diles que yo soy el Dios eterno. Acuérdate de esta palabra. Y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud. Aquí voy a detenerme un ratito. Dice la Biblia que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro y de pronto un arbusto empieza a quemar, pero dice la Biblia que este arbusto no se consumía, y esto es lo que llama la atención de Moisés. Y Moisés dice: wow, voy a ver de qué se trata, voy a ver por qué no se quema ese árbol que se está quemando.
En el versículo 11, nosotros vemos en Moisés un problema de identidad. Cuando Dios hace algo en tu vida, algo medio extraño, y nosotros de pronto no entendemos qué es lo que está pasando, quiero decirte, posiblemente Dios esté llamando tu atención, no en el mal sentido, sino llamando tu atención para que te acerques a cumplir su voluntad, para servirle. Aquí Moisés en el verso 11 nos presenta ya algunos problemas. Hay un problema de identidad con Moisés. Dice aquí, ¿y quién soy yo para ir ante él? Hay un problema ya aquí con Moisés, porque cuando Dios empieza a hablarle a Moisés, le dice: tienes que presentarte delante de Faraón, tienes que hablar con él, tienes que decirle que yo voy a liberar a mi pueblo. Dice: ¿y quién soy yo para presentarme delante de él? Aquí hay un problema de identidad. Moisés se seguía mirando, posiblemente seguía pensando en su condición anterior. Él había matado a un egipcio, él era un homicida. Es más, dice la Biblia que Faraón ya procuró matarle a Moisés cuando se enteró que Faraón que había matado a un egipcio. Y Moisés huye de Egipto. Mientras nosotros nos miremos con nuestra condición pasada, no vamos a poder desarrollar lo que Dios quiere que hagamos para el reino de los cielos. Mientras él se miraba todavía como un hombre homicida, Dios lo miraba como el gran libertador. Apláudele fuerte al Señor si le vas a aplaudir. Moisés se veía como un homicida perseguido. Dios lo miraba como el gran líder, como el gran libertador. Hechos 7:35 dice, en traducción lenguaje actual: los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron: ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Dios lo convirtió. Y hay un problema de identidad ahí con Moisés. Pero hay otro problema con Moisés, y era la inseguridad. Verso 13: pero si voy y les digo a los israelitas: nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme: a ver, dinos cómo se llama. Miren a un Moisés inseguro del llamado de Dios. Mientras tú estés inseguro de que existe un llamado, vas a limitar el poder de Dios en esta tierra. El llamado para obrar en el reino no es solo para los pastores o líderes de una iglesia, es para su pueblo. Es para su pueblo. Pero había un problema de inseguridad. Es curioso porque dice la Biblia, voy a leer esta parte de aquí, voy a regresar, dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Medián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Escucha esto. Es la primera vez que Dios se le aparece a Moisés. Hasta aquí no había nexo entre Moisés y Dios. Dice aquí en el verso 3: y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Escucha bien. Esto es impresionante. Moisés tenía un problema de inseguridad. ¿Qué voy a decirle si me preguntan? Es muy curioso que cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, el Señor ya le habla. Pero mientras Moisés tenía inseguridad en él mismo, el Señor ya sabía que Moisés era el escogido, era el gran libertador. Escucha esto: detente, Moisés. Esa fue la primera frase. Escucha, fue la primera frase de una intimidad tan grande con Dios que Moisés llega a escribir 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Solo fue a curiosear por qué el árbol no se quemaba si estaba encendido. Moisés, detente, fue la primera frase, fue el inicio de un tiempo de intimidad que duró hasta cuando Moisés murió en la tierra. Escucha, ¿cuánto Dios en su corazón quiere hacer contigo? ¿Cuánto quiere intimar Dios contigo? Nunca deseches la primera vez que Dios te hable, porque puede ser el inicio de una etapa tan linda con Él,
de poder hablar, comunicarnos, sonreír, adorarle, bendecirle. El problema de inseguridad de Moisés a veces está en la iglesia. Es que no me siento digno, es que yo hice este pecado, problemas de inseguridad o de identidad. Cuando Dios el Eterno, como dice aquí en este versículo que lo leímos antes, dice que tiene planes contigo. Dice que tiene planes contigo. Para avanzar en el reino de los cielos debes mirarte con ojos espirituales. Si no te miras con ojos espirituales, tus ojos naturales van a estancar el proceso de Dios aquí en la tierra, con tu vida. Tienes que mirarte con ojos espirituales. Más adelante en Éxodo 4:1 dice: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto a mí, que yo soy el Dios de tus antepasados. Pero si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así, y cuando sacó la mano vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo: vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció y cuando la sacó vio que ya estaba sana. Dios le dijo: si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, dice aquí, ve al río Nilo, saca agua de allí y derrámala en el suelo. Enseguida el agua se convertirá en sangre. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios: mira, Moisés, persiste. O sea, ya Dios le dice: mira, haz estos milagros, o sea, estos milagros que te estoy mostrando, haz delante del pueblo y ellos te van a creer. Pero mira lo que dice Moisés. Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua. Ya estoy como Moisés. Pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Había un problema en el hablar de Moisés. Era tartamudo desde niño. Esto me impacta. Dios le contestó: escúchame, Moisés. Ya vemos a un Dios que empieza a subir el tono. Escúchame, Moisés. ¿Soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada? ¿Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego? Escucha el verso 12. Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Anda, ponte en marcha a Egipto. Ok, mira, yo sé que tienes un problema en el hablar, pero camina a Egipto y en el camino yo te voy a sanar de tu tartamudez. Eso es lo que le dice el Señor. Espera, anda, camina, dice, haz tu obra, en el camino yo te voy a sanar. Mira, cuando vemos las condiciones que parecen imposibles cuando tienes una persona enferma en tu familia, y lo digo porque esto pasó con nosotros, cuando hay una persona enferma en tu casa y el Señor te hace un llamado o ves problemas, anda, sirve primero y en el camino Dios va a hacer el milagro en tu familia. Apláudele fuerte al Señor. Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él va a hacer la obra completa, pero tienes que dar el paso, tienes que caminar y en el camino Él va a hacer lo demás. Sin embargo, escucha lo que dice aquí Moisés. El Señor le dice: anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien. Es decir, no importa que tú no hables bien, yo te voy a sanar y vas a hablar y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Moisés estaba lleno de miedo, el temor, el espíritu de temor bloqueando a Moisés. Yo te voy a sanar, anda, en el camino te voy a sanar para que puedas hablar. Y el compromiso de Moisés con Dios ya era más fuerte. Señor, sabes que no importa que me sanes, pero mejor manda a otro. Mira cómo la iglesia se priva de recibir milagros por desechar el llamado de Dios. Dios te está diciendo: mira, yo los voy a sanar, pero haz la obra. Señor, es que mejor manda a otro.
¿Cuántos en la actualidad estamos desechando el llamado del Señor por temor o por cualquier otra circunstancia? Y dejando que las cosas en casa caminen en nuestras fuerzas, sin dejar que la fuerza de Dios opere para ver un milagro en el camino, como dice la Biblia. Es impresionante que Moisés, por el temor, diga: envía mejor a otra persona. Y escucha esto en el verso 14. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo: pues ahí tienes a tu hermano Aarón, a sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado a decir, para que él se lo diga al pueblo por ti de ese modo. Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Mira, Dios, la paciencia del Señor con Moisés. Ok, no quieres que te sane. Ok, no hay pretextos. O sea, voy a enviar a tu hermano para que él hable por ti. Yo te voy a decir a ti, tú le vas a decir a él y él hablará al pueblo. Aquí va otra bendición de la palabra de Dios. Cuando Dios te hace un llamado, no te preocupes, porque Dios va a añadir y va a proveer todo lo que necesites para cumplir su llamado. Así es que no te preocupes. Es que, Señor, mira, no creo que estoy en condiciones, no tenemos esto, no tenemos aquello. No importa, te voy a poner a tu hermano Aarón para que él hable en lugar tuyo. El Señor va a proveer absolutamente todo para que la obra camine y el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Pero tienes que dar el paso, tienes que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh, yo no sé ustedes qué vayan a hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, dale un aplauso fuerte. Yo no sé qué vayan a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Moisés estaba encerrado en un punto del temor, y el Señor, con mucha paciencia, le dice: ok, ya, tu hermano. Pero dice la Biblia en el verso 14 que Dios se enojó. Esto quiero decirlo con mucha responsabilidad. Ojo, con mucha responsabilidad. Yo me remito a la palabra del Señor. Y en la Biblia no dice que Dios se enojó porque Moisés mató a un egipcio. En ninguna parte dice que Dios se enojó por haber matado al egipcio. Pero Dios se enojó porque Moisés rechazó el llamado. Luego Dios le dice a Moisés: escribe los 10 mandamientos. Y en uno de ellos dice: no matarás. Moisés cargaba con una condición de un homicida, pero el Señor le veía como un gran líder. No mires tu pasado, Dios está mirando más tu futuro. Mira, yo no digo que matar sea bueno, que eso no le enoja a Dios. No estoy diciendo eso. Moisés pasó 40 días con el Señor en la montaña, 40 noches. Seguramente él ahí se puso a cuentas con el Señor. Yo no sé, no dice eso la Biblia. Pero vas a tener tiempo para ponerte a cuentas con el Señor. Y que tu condición del pasado no cierre una puerta que Dios ya la tiene abierta. Dios se enojó con Moisés por haber rechazado el llamado. Oye, para mí esto es fuerte, porque cuando rechazamos un llamado, provocamos el enojo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque dice el Señor, cuando le da instrucciones, le dice: tú vas a liberar a mi pueblo. He escuchado sus gritos, he escuchado su sufrimiento. Yo te digo algo: Dios no está escuchando ahora el sufrimiento y la angustia de tanta gente que no le conoce. Esto lo iba a mencionar al final, pero ayer en la mañana, luego de que los jóvenes fueron a la oración en Pinjo, estuve conversando con uno de ellos y me decía: es impresionante. Y estaban en el parque con unos niños lustrabotas y me decía: estos niños viven 2 horas más arriba de Quizapincha. Estos niños, dice, que ellos salen a las 6 de la mañana seguramente, o antes de las 6 de la mañana, desde ese lugar. Cuando regresan a la casa, ellos van en bus hasta cierto punto de Quizapincha, y de ahí los recogió una camioneta que los lleva hasta otro punto, y de ahí tienen tal vez que caminar solo para venir a lustrar botas. Y yo veía en ese video cómo los jóvenes
a estos niños lustrabotas. Estaba el desayuno de ellos ahí y los jóvenes les hacían cantar. No soy bueno para cantar, no tengo buena voz, no se asusten, ya les digo. Pero a los niños les enseñaban y les cantaban: es tu amor que me sorprende, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá, tú tienes el control. Y los niños cantaban. Yo digo: Dios mío, el poder de tu espíritu, ¿en qué momento les harás acuerdo de esa melodía en su corazón? ¿Cuántos niños quedan grabados con el llamado de Dios? Pero hay gente que en medio del miedo y de los pretextos no se atreve. Lo digo con mucho respeto, por favor, no lo tomes a mal. Todavía estamos encerrados, no en la casa, por favor, en ciertas situaciones espirituales que nos detienen a hacer la obra, y dejamos que algunos nos reciban el mensaje. ¿Acaso el Señor no ha escuchado el clamor de los padres de estos niños que bajan a lustrar zapatos? Y a veces decimos: no quiero servir. Señor, envía a otro, es muy temprano, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, es sábado. No provoquemos el enojo del Señor. ¿A cuántas familias puedes salvar por predicar? Solo por predicar, solo por enseñarles quién es Jesús. Lo demás déjale al Espíritu Santo. Yo les decía en el primer servicio, estamos en octubre, 10 meses de este año. En estos 10 meses, ¿cuántas personas nuevas has ganado para el Señor? ¿Cuántas personas están asistiendo a una célula virtual, a un grupo virtual? Si ganaste a una por mes, tienes 10 en el año. Si ganaste a 2, tienes 20, a 3, 30. Tú sabes a cuántos has ganado. Si no hemos ganado gente para Cristo, almas para el Señor, algo está pasando. Algo está pasando. Estamos dejando de lado el llamado que Dios te ha hecho desde el cielo. Dios se enoja. Por eso dice: muchos son los llamados y pocos. Dios llama a muchos, pero pocos. Pero que Dios te escoja, no es que Dios llama a unos 100 y solo escoge a 10. ¿Te das cuenta que uno solo se hace a un lado? Entonces quedan escogidos los que no se hicieron a un lado. Dios le da la solución a todos los pretextos de Moisés. Aarón hablará por ti, no importa. Aarón desechó el milagro de su habla por el temor. Perdón, Moisés desechó el milagro de su sanidad por temor a no servir. ¿Cuánto estás perdiendo para tu familia por no servir? No hay excusas. Por esto Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y... Mateo 16:24. En la traducción lenguaje actual me gusta más. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Suena parecido a lo de Moisés. Moisés, si quieres seguirme, o sea, deja tus pretextos, aunque no entiendas lo que está pasando, sígueme. Dios llama la atención de Moisés para decirle: Moisés, ven, por medio de una zarza ardiente, un arbusto que no se quemaba. Hay cosas que se pueden presentar como extrañas en medio de tu vida, que tal vez no vas a entender, pero permítele al Señor que te muestre. Posiblemente esa situación que no entiendas sea el llamado para que le sirvas. Quiero contar un testimonio así rapidito. Cuando nosotros conocimos al Señor con mi esposa, vinimos de una situación grave. Yo ya he dicho, ese caso era para, ¿cómo es el de Miami? Caso cerrado. Es una broma, ¿no? No soy bueno para las bromas.
El pastor es el de las bromas. Pero, en serio que no me salen las bromas. Ya voy a practicar. Dale un aplauso a mi pastor. Llegamos muy mal al Señor con mi esposa, un tiempo muy fuerte. Y las personas que nos ayudaron en ese tiempo saben que lo que estoy diciendo es verdad. Estábamos por divorciarnos. En el primer servicio estaba aquí Guidito, ya no le veo. Fuimos compañeros en la presidencia de la corte. Trabajé ahí. Tuvimos la oportunidad de ser compañeros varios años. Y me recuerdo que yo, con muchos problemas, a punto de firmar el divorcio, yo soy abogado de profesión, siervo de Dios por misericordia del cielo. Me gusta más ser siervo que abogado, eso sí. Y me recuerdo que estábamos bien mal con mi esposa. Yo ya tenía el amigo abogado para el divorcio, mis hijos pequeños, muy chiquitos. Y me recuerdo que vivo en mi encuentro de libertad y conozco al Espíritu Santo en ese encuentro. Me enamoré, no sabía lo que era. Necesitaba explicaciones que me digan qué es, porque me quemaba el Espíritu Santo en las manos, los brazos me quemaba. Y yo llegaba a trabajar en la oficina, entonces en mi mente estaba el propósito del divorcio. Nos habíamos herido mucho con mi esposa y yo que luchaba en mi mente para divorciarme. Y créeme, mientras yo trabajaba, ya había hecho mi encuentro de libertad, en la computadora escuchaba el CD del encuentro. Entonces escuchaba la música y de pronto me empezaba a quemar las manos, pero de una manera impresionante, que tenía que dejar el teclado. Yo no estoy mintiendo y Dios sabe que es así. Dejaba de escribir y cerraba mis ojos y yo le decía: es que me tengo que divorciar. Y él me decía: no. Él me decía: tengo propósitos contigo, con tu familia. No es lo que yo quiero. Y mientras yo le decía: no, me tengo que separar, más me quemaba. Tal vez hago una simulación con lo de la zarza ardiente. No entendía lo que me quemaba, pero sí comprendía su voluntad. Y pudimos luchar con mi esposa y nos levantamos, aunque fue difícil. Pero los pretextos los pusimos a un lado, aunque no entendíamos. Y aquí estamos. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Déles la gloria. Dentro de ese proceso difícil, nuestros pastores nos decían que tenemos que avanzar, que tenemos que avanzar. Fue un proceso fuerte. No te extrañes que Dios en tu vida empiece a llamar tu atención con situaciones que quizás no entiendas, pero no lo deseches. Saúl fue llamado por el Señor cuando se perdieron unas burritas de su papá. Y dice la Biblia que Saúl salió. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Dice la Biblia que Saúl salió a buscar a las burritas de su padre. Escucha, mientras Saúl buscaba las burritas, el Señor le dice a Samuel: yo te voy a indicar quién va a ser el rey de Israel. Y en el camino le dice: él es un hombre alto, bien parecido, guapo, así dice la Biblia. Él es, a ese úngele. En medio de una situación rara, a David lo llamó en medio de las amenazas de un gigante mundano. Extraño, ¿verdad? A Rahab la usó en medio del espanto y de la destrucción de su ciudad, Jericó. Extraño, ¿no? En medio del hambre de 5,000 personas, el Señor llama a un niño para multiplicar los panes y los peces. En medio del hambre de 5,000 personas estaba un niño y el Señor le llama y toma los panes y los peces y se genera la multiplicación. Extraño, ¿verdad? A Saulo lo llama en medio de una misión homicida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Extraño, ¿verdad? Yo lo decía hace algunas semanas desde aquí. Mira, no esperes el mejor escenario para servir al Señor. No. Este es el tiempo. Este es el tiempo de servir al Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús.
Concluyo con esto en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto no me elegisteis vosotros. O sea, ni siquiera ese puntito hay, ni siquiera en ese punto hay en nosotros la consideración de que digamos, es que yo busqué al Señor. Él nos eligió a nosotros. Él es quien nos eligió. Él es el que nos buscó para que demos mucho, mucho fruto. Tu llamado es para dar mucho fruto. Moisés liberó a 600,000 personas. ¿A cuántas personas estamos ganando para el Señor? ¿A cuántos vas a salvar? Ponte de pie, por favor. ¿Recuerdas cuando dice la Biblia que Moisés se acercó por curiosidad a esa zarza que ardía? Moisés, bueno es ser curioso en el reino, ¿sí o no? Mira, Moisés se acerca, hay medio curioso. Escucha esto. Moisés empieza a hablar con Dios. Es el primer diálogo de un tiempo tan lindo, tan extenso de intimidad con el Señor. Pero hay algo, cuando dice la Biblia que el Dios eterno le llamó a Moisés. Tú en Judas 1:9 lees que el arcángel Miguel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Mira, tu llamado es para la eternidad. O sea, nuestro llamado como iglesia no es solamente para la tierra. Dios tiene un llamado eterno. No rechaces el llamado eterno que Dios ha hecho. Y dice la Biblia en Judas 1:9 que Satanás luchaba por el cuerpo de Moisés, porque luego del rapto de la iglesia está escrito que Elías y Moisés vienen a predicar de nuevo en la tierra. Es decir, el diablo quería robar el cuerpo de Moisés, pero había un arcángel que estaba luchando por el cuerpo, porque Dios tiene propósitos con Moisés. Aún estando muerto, Dios tiene propósitos con su iglesia. Aun cuando muramos, la voz no se va a callar, la voz del cielo no se va a callar. Pero Dios quiere que tomes decisiones de reino. No es solamente para los pastores o los líderes de una iglesia. Dios tiene propósitos desde la eternidad hasta la eternidad con su iglesia, Y es necesario que no mires la condición del pasado. Mira lo que Dios ve en ti. Abre los ojos espirituales, iglesia. Abre los ojos espirituales. Dios tiene un propósito de reino. No le pongas más pretextos al Eterno. No le digas, Señor, es que no sé cómo voy a hacer. Señor, no tengo los medios. Señor, no tengo los recursos. No tengo un lugar. Señor, es que estoy solo, estoy sola. Mira, el Señor va a añadir, el Señor va a proveer todo lo que Él tenga para cumplir su voluntad en el llamado tuyo. No te distraigas. Por favor, esta es una palabra para su iglesia. No es para líderes, para pastores, es para su iglesia. Levanta tu mano, levanta tus manos. Hermoso Rey, hermoso Jesús. ¿A cuántas personas estás predicando a Cristo? Y hay algo que en la alabanza inicial el Señor me mostraba, y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. Esta iglesia, por la fe de un hombre, por la fe del pastor, de nuestro pastor, escucha, esta iglesia aún en tiempos de pandemia no ha frenado. Las células virtuales, las reuniones virtuales. Hoy tenemos en este tiempo la oportunidad de reunirnos de forma presencial con todas las medidas de bioseguridad. Mira, Dios está usando este tiempo para abrir un tercer servicio. Es el tercer servicio, se viene el cuarto, se viene el quinto. Pero es que la obra no puede frenar, la obra no puede parar. Y el Señor te tiene en cuenta a ti, el Señor tiene en cuenta a tu familia. Y aun cuando el diablo quiera luchar por tu vida y robar, Él no va a poder, porque dice la palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer contra las puertas de su iglesia. Y a Pedro le fue entregada las llaves del reino. Hay unas llaves en tu mano depositada. No la rechaces como Moisés intentó rechazarla. Levanta tus manos.
Nothing excites us like Jesus, 'cause in his presence there's freedom. All of our sin is forgiven.